Hola a todos, mi nombre es Paco Cuevas, soy Senior Technical Evangelist en Microsoft, encargado del desarrollo de apps y juegos, tanto para tabletas, smartphones, así como para nuestra consola Xbox One. En esta primer parte de 3 videos estaremos hablando sobre conceptos de el desarrollo de videojuegos 2D. Todo esto desde la perspectiva que necesita tener un programador e incluso un artista o la gente que va a comercializar el videojuego al final de su producción. Un videojuego 2D tiene cierta importancia el día de hoy, dada la cantidad de dispositivos móviles y el tiempo en el que nuestros usuarios están consumiendo este tipo de software. No lo están consumiendo en la sala de su casa, sentados, conectados a una consola, lo están consumiendo en el auto, utilizando su smartphone, su tableta, lo están consumiendo en el trabajo, lo están consumiendo en una perspectiva móvil. Y hoy en día, diverso hardware tiene la capacidad a nivel de procesamiento gráfico, la capacidad en cuanto al software, para poder entregar una experiencia realmente muy buena hacia el usuario final. No importando se trate de un niño o de una persona mayor. Una tableta como Surface tiene la capacidad de entregar diversas experiencias de inmersión al juego, no importando en este momento que sea 2 o 3D, cómo conectar un control de consola, cómo poder manipular el juego a través de diversos sensores que traen integrados como un acelerómetro, un inclinómetro, un giroscopio, utilizando algo más tradicional como el teclado y el mouse, e incluso múltiples entradas touch. Windows 8.1 el día de hoy, desde la perspectiva de desarrollo, nos permite hacer una programación muy simple de todos estos pointers para que no tengamos que estar durante el juego switchando de qué manera voy a hacer la manipulación del mismo. Bien, pues quiero mencionar aquí un tema que es clave para poder diferenciar al menos estas dos perspectivas, que es los juegos 2D y los juegos 3D. Hacer una producción 3D implica desde un mayor esfuerzo en cuestión de el arte, es decir, del modelado de cada uno de los caracteres, personajes e incluso el escenario mismo, que el esfuerzo que requiere hacer un videojuego casual o un videojuego 2D. Un videojuego casual o un videojuego 2D tiene una característica clave que hoy en día es importante considerarla. Y esto es el tiempo de desarrollo. Un videojuego casual no tiene una pretensión más allá que enganchar al gamer o al jugador tal vez 5 minutos, un par de minutos o 1 o 2 horas al día o durante su jornada laboral o su espacio de ocio, con la finalidad de que a través de diversas técnicas de monetización pueda ser un ejercicio, un proyecto redituable para el estudio o el programador. Ejemplos muy claros como Angry Birds, Cut the Rope, por mencionar solo este par, han sido generadores de toda esta nueva oleada en los últimos, yo diría, 4 o 5 años de este tipo de juegos corriendo en diversos marketplaces, no solo en el marketplace de Microsoft, en donde los ingresos son equiparables a una producción mayor, como un Call of Duty, un Grand Theft Auto, etc. Y hoy en día nosotros como programadores, incluso los llamados One Man Studio, en donde solo una persona se dedica durante un tiempo razonable a generar este tipo de juegos, puede generar de esto una forma de vida, un ingreso significativo y sobre todo una experiencia muy distinta, utilizando las herramientas más adecuadas para el desarrollo de este tipo de videojuegos. Bien, pues ahora me gustaría comenzar
empezando a hacer una diferencia entre lo que es un videojuego 2D y un videojuego 3D. Y aquí la pregunta es, ¿estamos hablando de píxeles o polígonos? En cuestiones de juegos, siempre es necesario tener en cuenta el performance, el rendimiento del hardware sobre el cual estamos apuntando, considerando tanto el mercado objetivo al cual va dirigido el videojuego, como el mismo capacidad de procesamiento de nuestro hardware. En juegos 3D hablar de polígonos, vértices, etcétera, siempre es clave porque esto indica la complejidad de cada una de las escenas que el procesador tiene que estar haciendo. En cuestiones de juegos 2D estamos hablando de planos, estamos hablando de píxeles, de bitmaps, los cuales algunas veces son animados, los caracteres o algunos personajes, de una manera tradicional como se haría en una caricatura. Sin embargo, el día de hoy tenemos ejemplos como Rayman Jungle Run, tenemos ejemplos como Jetpack Joyride, que vamos a estar nombrando a lo largo de este entrenamiento y que comparten ciertas características entre ellos. Una de estas es el efecto parallax. El efecto parallax en un videojuego 2D significa estar entregando al jugador una profundidad de campo de diversos elementos con la finalidad de no hacer un videojuego o un escenario que se vea muy plano, sin mucha animación. Este efecto parallax, básicamente es colocar la cámara que va a dar seguimiento al personaje desde una perspectiva ortogonal. Vamos a seguir tratando con 3 dimensiones, diversos planos, pero aquí el truco está en posicionar la cámara de tal forma que para el usuario, para el jugador, siga siendo un solo plano, independientemente del tratamiento que yo les esté dando ya en el engine o en el middleware que esté utilizando. Aquí en este ejemplo vemos que al mover los elementos hay diversos planos, en este caso en las montañas, que se van moviendo a distintas profundidades. Pero cuando ya lo analizamos desde otra perspectiva, nos estamos dando cuenta que cada una de las situaciones sucede en un plano tridimensional distinto. Entonces el efecto parallax es básicamente lo que le va a dar a mi videojuego manipulado y tratado en 3D esa característica en 2 dimensiones. ¿Cuál es la oportunidad? La oportunidad radica básicamente en el volumen. A poco más de un año de la liberación comercial de Windows 8, el día de hoy ya Windows 8.1, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de más de 130,000 aplicaciones desarrolladas por diversos estudios grandes, estudios pequeños, estudiantes, emprendedores, y muchos de ellos son videojuegos. Por dar un ejemplo, desde la perspectiva del Store enfocado a smartphones con Windows Phone 8, estamos hablando que el 34% de todas las descargas son juegos, o que el 57% de todos los pagos hechos a la tienda provienen de juegos. Y muchas de estas características que potencian la monetización y el uso de estos juegos tienen que ver con las características propias del sistema. Para mencionar algunas, podemos hablar de los tiles vivos que me están entregando información referente a el último marcador, en qué fase, nivel me quedé del videojuego, en una manera muy viva y activa dentro de mi dashboard o dentro de mi escritorio. Es uno de los temas que ayudan a potencializar el uso continuo de este videojuego. También las notificaciones son importantes, la capacidad que tiene Windows 8.1 para entregar notificaciones, en algunos casos relevantes para el gamer durante el juego o durante la productividad en otro tipo de herramientas que no lo desconecten por completo de el momento en que está jugando. Hablábamos ya de los sensores.
toda una nueva generación de dispositivos, tabletas y software, en este caso juegos, que sacan ventaja de la experiencia multitouch, de sensores de luz, también del micrófono o la cámara integrada para generar ambientes de realidad aumentada, o incluso tomar ventaja pudiendo ser un GPS, dependiendo de la geolocalización y la ubicación del jugador, poder mostrarle escenarios o personajes que hagan sentido con la ubicación geográfica, etcétera. También estamos hablando de la capacidad de orientación, ya sea una orientación horizontal o vertical. El juego puede adaptarse dependiendo de cómo sea más ergonómico y cómodo para nuestro usuario estar jugando. Ahora, ¿qué herramientas vamos a utilizar? Aquí necesitamos definir y separar muy bien las herramientas de las habilidades. Para poder utilizar una herramienta necesitamos generar específicamente ciertas habilidades. Ciertas habilidades desde la perspectiva de un programador es entender y poder dominar la sintaxis de algún lenguaje de programación, así como los conceptos clave en el desarrollo de un videojuego, que podrían ser desde el entendimiento de vectores hasta el entendimiento de cómo funciona una colisión básica de dos objetos. Dentro de estas herramientas hay muchas que son gratuitas, es decir, en la modalidad open source. Otras son comerciales, es decir, tienen un modelo de licenciamiento o un costo directamente relacionado a la potencia que pueda tener este engine. En este caso les vamos a llamar un middleware, porque nos va a estar ayudando desde el proceso de la creación hasta el proceso del deployment, en conjunto con una serie de otras herramientas. Estas herramientas, muchas de ellas no resuelven por completo todo el workflow o el flujo de trabajo para la creación de un videojuego. Necesitan tener cierta combinación con algunas otras, como por ejemplo con Visual Studio, para poder hacer el deployment final hacia el Windows Store. Para hablar de algunas de ellas podemos mencionar una que es clave. Una que es clave, es difícil desarrollar en C++ para muchos programadores, sobre todo entendiendo el framework o el marco de trabajo que implica DirectX. Tiene sus ventajas, sus desventajas, sin embargo es una de las herramientas más potentes en cuestiones de performance y de juegos profesionales. Podemos también utilizar DirectX en combinación con XAML para otra serie de interacciones que no necesiten forzosamente el tratamiento gráfico, sino que también necesiten un tratamiento un poco más sencillo a nivel de controles de usuario, como este ejemplo, esta aplicación para pintar. Algunos elementos son generados usando DirectX y otros XAML. Y tenemos algo más sofisticado como el UDK de Unreal, que utiliza C++. También algunos frameworks, en este caso ya denominado como middleware, muy popular sobre todo en otras plataformas como iOS, que es CocoStudio X, que nos va a permitir desarrollar para Windows Phone y para Windows 8. Para otro tipo de perfiles y habilidades tenemos C#, un lenguaje muy potente que en combinación con Visual Studio y XAML nos va a permitir también generar experiencias de juego muy interesantes. Para otro tipo de profesionales, HTML5 y JavaScript utilizando el Canvas puede ser una opción viable para ciertos juegos, aunque con algunas limitantes. Y en este caso vamos a orientar y recomendar el uso de Unity. Básicamente se seleccionó en este taller o en esta serie de videos Unity, dada la facilidad del uso de C#, básicamente como lenguaje. No es una herramienta sencilla de utilizar, es una herramienta muy potente, diseñada básicamente para la creación de juegos 3D,
por las capacidades que tiene, que nos van a simplificar mucho la manipulación de escenarios en 3D. Sin embargo, en la nueva versión ustedes van a poder encontrar características que les van a facilitar el desarrollo de videojuegos en 2 dimensiones. Es lo que vamos a estar viendo, algunas de esas características en el siguiente video, en la parte 2. Pero Unity tiene muchas opciones que van a permitir potenciar todas estas temas que hemos hablado alrededor del sistema operativo, tanto Windows 8.1 como Windows Phone. Tiene la capacidad de, en conjunto con Visual Studio, permitirnos hacer un trial de manera muy sencilla de nuestro juego, agregar tiles secundarios o mosaicos secundarios, algo muy clave que es el compartir ya sea un logro, compartir una pantalla hacia redes sociales o hacia algún otro canal. La capacidad de poder adaptarse a diversos tamaños de pantalla o múltiples pantallas, es algo que Unity en conjunto con Visual Studio nos van a permitir hacerlo. Tenemos otras opciones como HTML5 y JavaScript utilizando un engine que se llama Jojo Games, Game Maker básicamente, o Game Salad igual utilizando HTML5. Uno muy popular es Constructu, basado en scripts, el cual puede ayudarnos a generar juegos muy simples, pero teniendo un entendimiento básico de cómo es todo un gameplay y un workflow alrededor de un videojuego. Aquí la pregunta es, ¿cuál opción ustedes van a seleccionar para su primer videojuego, en el supuesto de que sea su primer videojuego? La respuesta yo les diría que es: evalúen qué skills a nivel de lenguaje de programación tienen más sólidos, y después hagan una prueba o una combinación de un par de engines o middlewares para que entiendan básicamente cuál es la potencia y la facilidad que nos hace el middleware. Ya una vez entendiendo lo que nos está facilitando la vida el middleware a nivel de programación, podemos regresar a algo un poco más nativo, más básico, con mayor performance, como programar en C++ utilizando DirectX, para que de esta forma podamos contrastar lo que un engine o framework o middleware nos está ahorrando en tiempo, pero también las limitantes que tiene si desarrolláramos un código muy específico a bajo nivel. Bien, pues esto sería todo en cuanto a este primer parte de los videos. En el siguiente módulo, en la siguiente parte, vamos a estar analizando ya las características y las capacidades que tiene Unity como middleware, que nos ayudarán y nos facilitarán el proceso y el workflow de desarrollo de nuestro primer videojuego en 2D.